Hola, bienvenido a otro video de FEMBIT. Soy Pedro Schilling y hoy día vamos a repasar los conceptos básicos del equilibrio general. Específicamente vamos a ver la caja de Edgeworth, equilibrio valrasiano, óptimos de Pareto y curva de contrato. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer, vamos a repasar qué son cada uno de estos conceptos y después, en segunda instancia, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Igual les voy a dejar separado, como en el video, cuál es la parte de los conceptos y cuál es la parte del video, como por si acaso quieren ir a la sección que quieran. Bueno, partamos entonces con la caja de Edgeworth. ¿Ya? La caja de Edgeworth es un elemento analítico que sirve para representar una economía de intercambio de dos individuos y dos bienes. Aquí tenemos dos sistemas de coordenadas. Primero tenemos el sistema de coordenadas para el individuo 1, que es un sistema de coordenadas orientado de la manera normal, y tenemos un sistema de coordenadas para el individuo 2 que está orientado de manera como al revés, como si fuese un espejo. Entonces, ¿qué pasa? Que arriba va el bien 2, o sea, el bien 1 del individuo 2, y aquí, en el lado, va el bien 2 del individuo 2. El largo de la caja de Edgeworth es la suma de las dotaciones iniciales del bien 1. Aquí, esta dotación inicial del individuo 1 y esta dotación inicial del individuo 2. Entonces el largo es la suma. Y del alto es lo mismo, ¿cierto? Tenemos que sería la suma de la dotación inicial del individuo 1 más la suma de la dotación inicial del individuo 2. Con este instrumento analítico, sabiendo tan solo la dotación inicial del individuo 1, debido a que nosotros sabemos que por construcción el largo y el alto, las dimensiones de la caja de Edgeworth, están creadas en base a la suma de las dotaciones iniciales, si es que tenemos solamente la primera, podemos tener automáticamente la segunda dotación inicial. El equilibrio valrasiano sería el equilibrio de mercado de esta economía. ¿Ya? Imagínense que son dos personas que van a una feria y lo que quieren hacer es comerciar entre ellos. Entonces, una vez que se ponen de acuerdo en los precios, ¿cierto? Porque va a haber un precio de equilibrio en esta cuestión de acá. Una vez que se ponen de acuerdo en esos precios, van a llegar a una asignación de equilibrio y esa sería la asignación de equilibrio valrasiano. Dado que las personas no necesariamente van a quedarse con su asignación inicial porque piensan que pueden estar mejor, existen puntos que se llaman óptimos de Pareto, que son puntos en los cuales no se puede mejorar la utilidad de un individuo sin perjudicar necesariamente la utilidad de otro. ¿Ya? Dicho de otra manera, serían puntos donde no se puede mover, ¿cierto? la asignación, porque si no perjudicaría al menos a un individuo. Para representar todos los puntos que son óptimos de Pareto, existe otra herramienta analítica que se llama la curva de contrato. ¿Ya? Esa curva de contrato representa, valga la redundancia, todos los puntos óptimos de Pareto dada una asignación inicial. Esta curva de contrato pasa necesariamente por los orígenes de la caja, porque en estos puntos un individuo concentra toda la riqueza. Y por lo tanto, no es posible mejorar al otro individuo que no tiene nada sin necesariamente quitarle al individuo que posee toda la riqueza. En una economía sin externalidades, ¿ya? Podemos decir entonces que el mercado asigna eficientemente los recursos a los puntos que son óptimos de Pareto. En este sentido, los equilibrios valrasianos serían también a su vez óptimos de Pareto, pero recordando que esto sería solamente en una economía sin externalidades. Desde la dotación inicial, también sabemos que pasan las curvas de indiferencia a ambos individuos, ¿cierto? Vemos que está la curva de indiferencia del individuo 1 por un lado, y vemos que está la curva de indiferencia del individuo 2 por el otro. Si se fijan, aquí hay una región achurada donde hay mejoría en el sentido Pareto. ¿Qué son esas mejorías? Donde ambos individuos podrían estar mejor que la dotación inicial. Y también tenemos, ¿cierto?, una parte de la curva de contrato, que serían, recuerden, los óptimos de Pareto, que son los puntos donde no se puede mejorar a otro individuo sin necesariamente perjudicar a otro, ¿cierto? Aquí, que está entre medio de las curvas de indiferencia. Esa región de ahí se llama el núcleo de la economía de intercambio. Para ilustrar cómo se resuelve entonces el problema de la caja de Edgeworth, vamos a pasar a hacer un ejercicio genérico. Entonces, ahora para el ejercicio práctico, vamos a tener dos individuos que van a tener la misma función de utilidad. Una función clásica Cobb-Douglas, ¿cierto? Donde ya x1, el bien 1 está elevado a alfa y el bien 2 está elevado a beta. Y ambos van a tener dotaciones iniciales W11, W12 para el individuo 1 y W21 y W22 para el individuo 2. La primera pregunta ya es graficar la caja de Edgeworth y explicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es hacer la caja, ¿cierto? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el largo y el alto de la caja tiene que medir lo mismo que la suma de las dotaciones iniciales, ¿cierto? Por lo tanto, este largo de acá va a medir W11 más W
2, 1, que vamos a llamar W grande 1, ¿ya? Y también sabemos que el alto de la caja va a medir W2, 1 más W1, 2, que va a ser igual a W2. Ahora el tema es, como tenemos una dotación inicial que es genérica, podemos escoger el punto en cualquier lado que queramos para definir la dotación inicial, ¿cierto? Porque al fin y al cabo sería como un punto cualquiera. A mí por mi parte voy a escoger este punto de aquí. Entonces, este punto de acá, ahora graficando para el individuo 1, ¿cierto? Nos quedaría algo así. Y para el individuo 2 para arriba. Ahora debemos marcar, ¿cierto? Que esta es la dotación inicial del individuo 1, del bien 1, dotación inicial del individuo 1, del bien 2, dotación inicial del individuo 2, del bien 2, perdón, y aquí dotación inicial del individuo 2, del bien 1. Esta sería entonces una primera fase para graficar la caja de Edgeworth. Como segunda etapa lo que podríamos proceder a hacer es una curva de indiferencia que pase por ese punto. Entonces nosotros sabemos que una curva de indiferencia del individuo 1 que va a pasar por ese punto tendría más o menos esta forma, ¿cierto? Donde esta sería la curva de indiferencia del individuo 1. Lo mismo va a aplicar para el individuo 2. Por lo tanto vamos a tener una curva de indiferencia. Acuérdense que hay que ver el individuo 2 como que el origen parte de acá. Por lo tanto la curva de indiferencia va a tener el otro lado, ¿cierto? Sería algo así. Esa sería la curva de indiferencia del individuo 2. Ahora podemos proceder a hacer la curva de contrato, ¿cierto? Aún nosotros no hemos sacado la curva de contrato y entonces no tenemos idea a priori de cómo va a ser la forma de esta curva de contrato. Por lo tanto, sabemos que sí o sí parte desde los orígenes de la caja de Edgeworth. Por lo tanto, desde ahí y de ahí agarramos una forma genérica. Esa sería nuestra curva de contrato. Y por último, tenemos que la región que está entre medio de las curvas de indiferencia, esta región de acá, achurada, va a representar todos los puntos que son mejores en el sentido de Pareto en relación a la dotación inicial, y esta línea de acá, ¿cierto?, que sería el segmento de la curva de contrato que está entre medio de ambas curvas de indiferencia, se llama el núcleo de la economía. Con esto entonces, además de las explicaciones que les di, tendríamos entonces la primera pregunta respondida. La segunda pregunta es: encuentra la curva de contrato partiendo de la utilidad social. Para esta pregunta vamos a necesitar saber esa identidad que antes vimos al crear la caja de Edgeworth, que es la dotación del bien 1 del individuo 1 más la dotación del bien 1 del individuo 2 tiene que ser igual a W grande 1. Y lo mismo para el bien 2. W12 más W22 tiene que ser igual a W grande 2. Entonces esto sería la dotación del individuo 1 del bien 2, dotación del individuo 2 del bien 2, igual a la dotación total que hay en la economía del bien 2. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es encontrar la curva de contrato a través de la utilidad social. Esto lo logramos porque la utilidad social se define como la suma de las utilidades individuales de cada individuo, valga la redundancia. Entonces, en este caso, tendríamos que la utilidad social es la suma de la utilidad del individuo 1 más la suma de la utilidad del individuo 2, ¿cierto? Que entonces, si es que lo ponemos con sus formas funcionales, darían algo así. Pero resulta que ya tenemos nuestra función objetivo, ¿cierto? Debemos maximizarla ahora. Y eso es lo que se plantea. Sin embargo, tiene que ser sujeto a la condición de vaciamiento del mercado. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser sujeto a la cantidad de bienes que hay en la economía. No pueden haber más bienes en la economía. No puedo maximizar la utilidad sujeto a bienes que yo no tengo. Entonces, en ese sentido, bajo esa lógica, tenemos que restringirnos a los bienes que tenemos. Entonces, es como bajar en la realidad esta maximización de la utilidad social. Lo que tenemos es que nuestra restricción, recordando, ¿cierto?, que estas eran nuestras dimensiones, por lo tanto el W1 representa el total del bien 1 que hay en la economía, sería que la suma de las demandas de los individuos por el bien 1 tiene que ser igual a la cantidad que hay del bien 1 en la economía. Y lo mismo para el bien 2, ¿cierto? La suma de las cantidades demandadas del bien 2 en la economía tiene que ser igual a la cantidad que hay de ese bien en la economía. Entonces, reemplazando eso en la función objetivo, ¿cierto?, al maximizarlo nos quedaría entonces en función solamente de 2 variables en vez de 4 como era anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es maximizar esta función de acá, ¿cierto? Y para eso necesitamos sacar las derivadas e igualarlas a 0. Estas serían entonces las derivadas correspondientes a x11 y a x12 de la función objetivo, ¿cierto? Y esas las igualamos a 0. Ahora noten un detalle, todavía no simplifiquen nada y pasen estas para el otro lado sumando, ¿cierto? Y después dividan ambas ecuaciones, van a llegar
a este resultado de acá. ¿Ya? Y si se fijan, esta es la definición que nosotros dimos de la condición de vaciamiento de mercado. ¿Ya? Por lo tanto, si es que nosotros reemplazamos esa condición por su definición, vamos a tener esto de acá. ¿Ya? Que en el fondo tendríamos todos los X de nuevo, todos los X del individuo 1 y los del individuo 2. ¿Ya? Y si se fijan, esto no sería nada más que la tasa marginal de sustitución del individuo 1 y esta sería la tasa marginal de sustitución del individuo 2. Llegando entonces a que la curva de contrato, cuando estamos en una economía sin externalidades, va a ser igual a la igualdad, valga la redundancia, de la tasa marginal de sustitución del individuo 1 con la tasa marginal de sustitución del individuo 2. Importante recalcar que esto no siempre es así. Cuando estamos en presencia de externalidades, la forma correcta de llegar a la curva de contrato no es igualando la tasa marginal de sustitución, sino que es maximizando la función de utilidad social en relación, contando también la condición de vaciamiento de mercado, que es todos los pasos que hemos hecho hasta ahora. Este sería un resultado específico para una condición sin externalidades. Volviendo a nuestra situación inicial, sin haber hecho el cambio, vamos a tener que, esta expresión de acá, ¿cierto? Y un poco resolviéndola, vamos a llegar entonces a que nuestro resultado final va a ser que la curva de contrato, ¿cierto?, va a ser igual a una línea recta. ¿Ya? Esto se da porque estamos en presencia de utilidades que son iguales. ¿Ya? Entonces esto también es un caso específico. No necesariamente va a ser una línea recta, pero en este caso sí, lleva una diagonal, es la diagonal de la caja de Edgeworth, si se fijan. Entonces esa sería nuestra curva de contrato de esta economía. La tercera pregunta sería, encuentre el equilibrio valrasiano o el equilibrio de mercado. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar el equilibrio valrasiano es maximizar la utilidad del individuo 1, en este caso, ¿cierto?, sujeto a su restricción presupuestaria, que sería el precio del bien 1 por su demanda del bien 1, más el precio del bien 2 por su demanda del bien 2, igual a toda la riqueza que él tiene, que sería en el fondo su riqueza en el bien 1 evaluada a precios del bien 1, más las riquezas del bien 2 evaluadas a precios del bien 2. Ahora bien, esta restricción presupuestaria de acá la podemos trabajar un poco, ¿cierto? Si es que nosotros factorizamos por P1, nos va a quedar esta expresión de acá, ¿cierto? Nos va a quedar un factor de P1 del lado izquierdo y un factor del P1 del lado derecho. Y adentro nos va a quedar que el precio de 1 va a ser solamente 1 y que el precio de 2 va a representar los precios relativos del bien 1 y el bien 2. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer, eso nos quedaría en ambos lados y por lo tanto podemos simplificar este P y este P2 partido P1 lo podemos dejar escrito como P. Por lo tanto vamos a quedar con un vector de precios que va a ser 1, P. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro vector de precios. Por lo tanto, y esto es una cosa súper interesante, es que solamente con un precio de mercado, con que tengamos un precio que equilibre el mercado, entonces automáticamente va a estar equilibrado el otro. Al maximizar la utilidad del individuo 1 sujeto a la restricción presupuestaria con el precio que ya vimos, vamos a tener estas demandas marshallianas, ¿ya? Que si se fijan serían las mismas demandas marshallianas que se han trabajado desde intro a micro. Entonces estos serían los resultados. Ustedes pueden desarrollarlos si gustan, pero para efectos del curso es mejor dejarlas así expresadas. Sin embargo, aún no hemos terminado de resolver el ejercicio, puesto que a pesar de que tenemos la demanda óptima, esa demanda está en función de un precio que aún desconocemos. Ese precio se va a fijar en la medida en que nosotros igualemos, ¿cierto?, estas demandas marshallianas a la cantidad del bien 1 que hay en la economía, o por consiguiente si lo hacemos también con el bien 2. Entonces tenemos dos vías para conseguir el precio, sumando las cantidades demandadas del bien 1 e igualándolas al total que hay en el mercado, o del bien 2, mismo proceso análogo para bien 2. Nos debería dar el mismo precio. Sumando las cantidades demandadas del bien 1, del individuo 1 y del individuo 2, e igualándolas a la cantidad total que hay en el mercado, vamos a tener entonces esta ecuación de acá, ¿cierto? Donde lo que podemos hacer es trabajarla mucho más fácil, debido a que tenemos, además de que las utilidades, como son iguales, este parámetro alfa es igual a este parámetro alfa de acá, y también tenemos que alfa más beta es igual en ambos como sectores de la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta cuestión de acá por alfa más beta, de manera que el denominador se nos vaya y se quede solamente en el otro lado, y vamos a factorizar por alfa. Entonces vamos a tener esta ecuación de aquí. Al factorizar por alfa y reordenando un poco los términos, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener W1, 1 más W2, 1, que esto sería la cantidad total
del bien 1 que hay en la economía, más P, factor de W12 más W22, que sería la cantidad total del bien 2 en la economía. Entonces aquí esto lo podemos escribir como W1 más PW2. Entonces con esto lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar lo que corresponda, y aquí también, y después nos va a quedar esta expresión de aquí donde vamos a tener alfa W1 más alfa P W2 es igual a alfa W1 más beta W1. Aquí si se fijan tenemos un factor que es común, que es W1, y eliminándolo, ¿cierto? Y pasando, dividiendo el alfa y el W2 para este lado, vamos a tener que este va a ser el resultado. Reemplazando el precio que obtuvimos anteriormente en las cantidades de equilibrio, nos va a quedar entonces que la cantidad demandada dado el mercado sería esta de acá. Entonces el individuo 1, dada su dotación inicial y dados los precios que ya sacamos, ya tenemos el precio de equilibrio, que sería este de aquí, demandaría esto para la cantidad del bien 1 y demandaría esto para el bien 2. La pregunta número 4 nos plantea si el equilibrio valrasiano es un óptimo de Pareto. Entonces, para resolver esta pregunta, simplemente tenemos que agarrar las demandas marshallianas, dado el precio de equilibrio que conseguimos en la pregunta pasada, y reemplazarla en la curva de contrato. Si es que esta igualdad de acá se cumple, entonces estaremos presentes frente a un óptimo de Pareto, y por lo tanto el equilibrio valrasiano sería un óptimo de Pareto. Recordemos nuestra curva de contrato. Entonces, al reemplazar las cantidades que nosotros encontramos, dados los precios de equilibrio, en la curva de contrato, tendríamos esta expresión de acá, donde este representa el bien 2 del individuo 1, y solamente esto representa el bien 1 del individuo 1. Esto sería el factor de la curva de contrato, ¿cierto? Al llegar un poco y hacer un poco de álgebra, vamos a tener que este beta con este beta se cancelan, ¿cierto? Y este alfa entonces pasaría multiplicando, ¿cierto? Y por lo tanto tendríamos exactamente lo mismo. Y esto también, W1 partido W2, ese W2 puede pasar multiplicando y ese W1 se queda dividiendo. Y por lo tanto tendríamos esta sección de aquí. Y al otro lado, si lo mantenemos idéntico, nos vamos a dar cuenta de que ambas expresiones son idénticas. Por lo tanto, el equilibrio valrasiano se encuentra en la curva de contrato. Y ese fue el video de Fenwick. Por si no se recuerdan, lo que hicimos fue primero repasar conceptos y después lo que hicimos fue hacer un ejercicio práctico de la caja de Edgeworth. No olviden suscribirse a Fenwick y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Fenwick. Ven, imparte y difunde.